de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a dar lectura en forma unánime al versículo 11. Cuando lo tengan me confirman con un amén, por favor. Vamos a esperar a que la mayoría lo tengamos. Efesios capítulo 4. Vamos a darle lectura al versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Efesios 4. Vamos a leerlo. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia a través de la alabanza. Ahora te pedimos que tú hables a cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra, que seas tú el que esté hablando a través de mí, Dios, que lo que se vaya a compartir sea de edificación para cada uno de los oyentes, Señor, y que Dios, tú permitas, Señor, que lo que podamos aprender lo llevemos en práctica. Lo pedimos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como recordarán, estamos viendo una serie de lecciones referentes ¿a qué? Al evangelismo. Y el tema de hoy es: haz obra de evangelista. Muchas veces pensamos o tenemos la errónea idea de que nosotros no tenemos por qué ir a predicar. Decimos, para eso hay pastores, para eso hay personas que se encargan de ir a predicar. ¿Yo por qué voy a ir a predicar? Pero no es así. Nosotros también estamos dentro del mandato de ir y predicar. Dice en esta porción que leíamos: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si bien hay personas a las que se les da con mayor facilidad el don de predicar, no es exclusivo de ellos. A diferencia de todos los otros ministerios, es una responsabilidad de todos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice, vamos a ver qué dice Mateo 28:19, hablando acerca de la gran comisión que dejó Jesús. Les voy a pedir que me apoyen con las citas, por favor. Mateo 28:19. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Antes de irse Jesús, dejó esta gran comisión. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es la gran comisión. Entonces no es algo que sea exclusivo de los pastores, no es algo que sea exclusivo de los apóstoles, de los encargados de la iglesia, de los diáconos de la iglesia. Todos tenemos la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Y van a decir: ay no, pero es que ¿cómo voy a pararme enfrente de una multitud? No es necesario que nos paremos enfrente de multitudes. Con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nosotros podemos hacer obra de evangelismo, compartiendo el mensaje de salvación. Amén. Amén. Ahora, les decía, a diferencia de los otros ministerios, de los otros 5, el evangelismo es para todos. Porque no todos podemos ser pastores, porque no todos tenemos espíritu para ser pastores, no todos tenemos el don de profecía, no todos tenemos el apostolado, pero la comisión de ir y predicar el evangelio es para todos. ¿Y cuántos recuerdan o han recibido la enseñanza de que los 5 ministerios se reflejan en la mano? ¿Sí? ¿Cómo están constituidos en la mano los 5 ministerios? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros, estos dedos van ligados, van juntos,
el pastorado, con la enseñanza, pero el evangelista va en medio de todos. ¿Por qué? ¿Qué dedo es el del medio? Cordial. El más largo, el que tiene mayor alcance. Cuando alguien se quiere hurgar la nariz, utilizan el dedo largo, porque alcanza más. O cuando quieren alcanzar algo, utilizamos ese dedo porque es el más largo. Lo mismo es para el evangelismo, tiene mayor alcance, por eso está representado en el dedo índice, perdón, en el dedo cordial, porque es el más largo, el de mayor alcance. Pero vamos a ver a través de la Biblia que hubo diferentes siervos de Dios que no solamente porque tenían un ministerio definido no predicaron el evangelio. Al contrario, aparte de su ministerio, eran o aplicaban el ministerio del evangelismo. Y vamos a ver primero los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y para esto voy a pedir que alguien, por favor, me ayude a leer Hechos 8:4, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Muy bien. Después del arresto de Jesús, también hubo mucha persecución dentro de los de la iglesia primitiva, lo cual los orilló a salir de su zona de confort, de ir a otras ciudades huyendo. Pero ¿por qué permitió Dios esto? ¿Alguien me puede decir? Para que su palabra se expresara. Para que la palabra se esparciera, porque dice en esta porción que acaban de leer que todos los que iban huyendo iban anunciando el evangelio, iban predicando. Entonces, pues ustedes dicen si quieren una persecución para que vayan predicando, o lo hacemos por las buenas. Aquí pues era necesario que fueran perseguidos para que salieran de su ciudad y fueran predicando el evangelio. No esperemos a que nos toque eso. Vamos a predicar el evangelio con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos o familiares que tengamos cerca, con nuestros vecinos. Hay veces que tenemos vecinos que no saben que somos cristianos. Y hay veces que, peor tantito, hay veces que tenemos vecinos que son cristianos y nosotros tampoco sabíamos que eran cristianos, ¿no? Y dice, ya, ¿a poco eres cristiano? Yo también. ¿No les ha pasado? Suele pasar, ¿no? Que los demás no saben que somos cristianos, pero nosotros debemos compartir el mensaje con los demás. Ahora, Dios permitió esto para que se cumpliera la profecía descrita en Mateo 24:14. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 24:14. Y que lo tenga le da lectura. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces se cumplió la profecía porque fue predicado el evangelio en todo el mundo gracias a que fue esparcido por los de la iglesia primitiva. Entonces nosotros debemos estar cumpliendo con esta gran comisión de ir predicando el evangelio. Hay veces que nosotros no sabemos o no tenemos como idea de cómo ir predicando el evangelio, pero podemos, hemos visto ya también en las predicaciones pasadas algunas maneras para poder compartir el evangelio. ¿Alguien me puede recordar alguna? Con tu forma de ser. Con tu forma de ser, que vean una diferencia en ti. ¿Qué más? ¿Por qué reconocieron al apóstol Pedro cuando estaba
huyendo de la persecución por la forma de hablar. Dice, le dijeron, no, pues es que tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Y ya después pues empezó a maldecir, ¿no? Pero lo diferenciaban por la manera de hablar, que la demás gente vea una diferencia en nosotros y que nos pregunten, oye, tú tienes algo diferente, ¿qué es lo que tú tienes? Y ahí es el momento para decir, es que mira, yo sigo a Cristo y sigo sus enseñanzas y Él nos enseña que debemos conducirnos de esta manera, y así damos ejemplo. ¿Alguna otra manera? No se amontonen uno por uno. Llevando literatura, invitando a alguien a ver una película cristiana, compartiéndole el mensaje, o en una cena también, a través de la cena pues empezar a platicarles acerca de nuestro testimonio, nuestra experiencia. Ahorita actualmente con la tecnología y todo lo que hay, difícilmente podemos decir que no hay manera de predicar, porque es algo que ya nos brinda toda la herramienta necesaria para poder hacerlo, nada más falta la disposición de nosotros. Amén. Y pues podemos ver también los siguientes ejemplos son los diáconos de la iglesia. Hechos 21:8, por favor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los diáconos de la iglesia? Los nombres y su función. La función que hacían. Servían las mesas. Servían las mesas, tenían actividades o atención dentro de la iglesia, en el servicio. Y aquí menciona, dice, era parte de los 7, porque habían escogido 7 diáconos para que estuvieran haciendo el servicio. Pero menciona algo muy importante, dice Felipe el evangelista. Entonces, el que usted desarrolle una actividad o un servicio dentro de la iglesia no le exime de poder hacer su función de evangelista, porque muchos le decimos, no, pues yo ya sirvo en la iglesia y pues está bueno y está padre, qué bueno, pero la gente de afuera es la que te necesita. Decía en la palabra que ¿quién es el que tiene necesidad de médico? El enfermo, no los sanos. Los de la iglesia ya estamos sanos. Ahora los enfermos son los que necesitan esa salvación, esa sanidad, Amén. esa sanidad del alma. Amén. Amén. Y hay como 3 diferentes tipos de personas. Hay hombres o hay personas que dicen que pues ellos ya tienen un trabajo en la iglesia y no predican. Hay otros que no los van a ver haciendo ningún trabajo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizá no se han decidido, porque no les interesa desempeñar un trabajo en la iglesia, pero todo el tiempo los ves compartiendo en la calle. Y hay otros que comparten en la iglesia y comparten en la calle. Entonces nosotros debemos compartir en la iglesia y compartir en la calle, no solamente dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué características tenían que tener estos diáconos? ¿Alguien sabe? Tenían que tener sabiduría, estar llenos de ¿qué? Espíritu Santo. El Espíritu Santo y tener buen testimonio. Como decía nuestro hermano Armando, tenemos que dar testimonio para que los demás se acerquen, porque también pasa lo contrario. Si no damos buen testimonio, ¿qué va a pasar con los de afuera? Van a decir, para ser como tú, mejor me quedo como estoy, ¿no? O creo que yo estoy mejor que tú, ¿no?
Entonces, debemos nosotros también dar buen testimonio a los de afuera. Vamos a ver qué dice Romanos 16:1. También había diaconisas, así que las hermanitas tampoco se salvan de ir a predicar. Vamos a ver qué dice. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muy bien, entonces aparte de que los diáconos tenían sus funciones dentro de la iglesia, salían a predicar, hacían la función de evangelistas. Tercero, los pastores, 2 de Timoteo 4:5, por favor. Entonces vamos dos. Primero, ¿qué ejemplo vimos? Los primeros, cristianos. Segundo, los diáconos. Tercero, los pastores. ¿Qué dice? 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien. Aquí, ¿quién está hablando a quién? En esta porción. ¿Pablo a quién? Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor y le decía: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque la función de un pastor no solamente es compartir a los de la iglesia, sino hacer lo posible por alcanzar a la mayor cantidad posible de la gente que está afuera. Y como veíamos en lecciones anteriores, el evangelismo debe de ser parte integral del trabajo de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos estancados. Cuando un niño nace, no se queda como bebé, ¿o sí? ¿Cuál es su proceso? Crecimiento. El crecimiento. De igual manera, dentro de la iglesia, nuestra función, nuestra misión no debe de ser quedarnos encerrados en las cuatro paredes, sino también extendernos a través de la predicación de la palabra. Y justamente dentro de la iglesia tenemos el programa de células. ¿Cuántos han acudido a alguna célula? Levanten su mano, no les dé pena. ¿Y cuál es el propósito de la célula? Alcanzar más almas. Jesús dice que empezó con sus 12 discípulos, y ellos a su vez empezaron a discipular más gente. De la misma manera, el que nosotros vayamos aprendiendo, no nos sirve de nada estar engordándonos espiritualmente y no compartir el alimento con los demás. Debemos compartir lo que hemos aprendido, porque ¿de qué manera tú vas a confirmar que has aprendido? Poniéndolo por práctica. Amén, amén. Entonces, si tú has aprendido, si ya te instruiste en la palabra, compártelo. Instruye a alguien nuevo. Y además, el propósito de las células también es alcanzar a aquellos que por alguna razón no pueden asistir a la iglesia. Aquí dentro de la iglesia tenemos células muy lejanas, que no toda la gente que asiste a la célula viene a la iglesia, pero se congrega en la célula. Y eso es otro alcance de la iglesia. Entonces nosotros debemos seguir predicando a través de esto. Y también entonces los pastores deben de cumplir con la misión. Ahora, los apóstoles, es el siguiente ejemplo, 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16, el que lo tenga le da lectura, por favor. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Decía: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Dice: ay de mí si no predico el evangelio. Y
los apóstoles eran personas muy ocupadas, se ocupaban en estar en oración, en estar también instruyendo la palabra, porque pues ellos eran los responsables de instruir la palabra a las personas nuevas y instalarla dentro de las congregaciones. Y aún así vemos, por ejemplo, en este caso el que estamos viendo sobre el apóstol Pablo, como aún así él se daba el espacio y la tarea para compartir la palabra. Él dice la Biblia que es de las pocas personas que ha dicho he podido llenar todo con todo el mundo con el evangelio, todo el mundo de su tiempo, ¿no? Porque él compartió por muchos lugares. Vamos a ver Hechos 6, 2 al 4, por favor. ¿Alguien más que busque Hechos 2:42, por favor? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces los apóstoles, a pesar de todas las actividades que tenían, también servían dentro de la iglesia. Por eso es que instituyeron a los diáconos. Dijo, porque no es bueno que nosotros, aparte de todo, tengamos que estar sirviendo en las mesas y todo. Entonces dijo, vamos a escoger 7 hermanos que nos apoyen en eso. Y ellos también, aparte de todas sus actividades, se enfocaban en compartir el mensaje. Y en esta doctrina la iglesia permanece actualmente. Vamos a ver Hechos 2:42. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en las comuniones unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, entonces vemos cómo a pesar de todo, a pesar de todas las actividades y todo el trabajo que ellos tenían, los apóstoles nunca dejaron de hacer su obra de evangelista. Y vamos a ver Hechos 15, 18 y 19. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles y que se convierten a Dios. Entonces, Pablo predicó desde Lírico, desde Jerusalén hasta Lírico, y aún así, y por donde quiera que él iba predicando, y él fue el medio también para poder llegar hacia los gentiles, porque recordemos que antes pues el evangelio pues estaba limitado hacia los judíos, no podían compartir a los demás, pero después de Jesús se abrió esa puerta para que ahora todos seamos aceptos por parte de Dios, y ahora todos podemos recibir el mensaje de salvación. Y vamos a ver qué dice Romanos 1, 14 y 15, por favor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces no solamente estaba limitado ya a los judíos, sino él se extendió a todos, y esto nos da la pauta también para saber que nosotros también debemos compartirle a todos sin distinción. Y vamos a ver qué dice Hechos 15, 7 al 11, por favor. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces podemos ver que aún los apóstoles cumplían con esta función. Y nuestro mayor ejemplo sin duda es Jesús. En la predicación vamos a ver Marcos 1, 14 y 15, por favor. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Entonces podemos ver cómo Jesús, por donde quiera que iba predicando, iba dando el mensaje de las buenas nuevas. Y él al iniciar su ministerio también habló sobre la comisión del mensaje de las buenas nuevas a los pobres. Vamos a ver Lucas 4:18, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien. Entonces, él desde el inicio de su ministerio dio el ejemplo, ¿no? Y la instrucción de la prioridad de ir a predicar el Evangelio. Y Jesús no solamente era el Hijo de Dios, también vamos a ver Mateo 2:11, por favor. ¿Alguien más que busque Hebreos 3:1? ¿Alguien más que busque Juan 10:11, por favor? El que tenga Hebreos 3:1 le puede dar lectura, por favor. Por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces Jesús era apóstol, no solamente era el Hijo de Dios, era apóstol. También vamos a ver Juan 10:11. Yo soy el buen pastor no se hará con las ovejas. Yo soy el buen ¿qué? Entonces era apóstol, era pastor. Vamos a ver Mateo 21:11. La gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Era qué? Profeta. También vamos a ver Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Era qué? Maestro. Llevaba los 5 ministerios a cuestas y aún así hacía la obra de evangelismo. Era apóstol, era profeta, era maestro, era pastor y aún así cumplía con el trabajo del evangelista. Entonces nosotros también debemos hacer obra de evangelismo. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Marcos 16:15. Ya casi termino, prometo ya no tardarme tanto. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el llevar el evangelio de Jesucristo es tarea de todos. Ninguno queda fuera en esta comisión que Jesús nos dejó antes de partir al cielo. Y lejos de ser una carga, debe de ser un privilegio. Porque a veces vemos, ay, tengo que ir a predicar, ¿no? ¿Por qué yo? Debe de ser un privilegio el ir a predicar. Y muchas veces
nosotros mismos somos los que nos limitamos para poder compartir el mensaje, porque vemos o pensamos que es muy difícil a donde vamos a predicar o lo que vamos a nosotros a compartir. Y esto lo podemos ejemplificar muy fácil. Cuentan de un hombre que vendía zapatos y lo mandaron a una región, y a la semana regresó con el jefe. Le dijo: no, dice, me fue muy mal, me fue pésimo, no hubo ventas. Dice: ¿pero por qué? Dice: pues que allá nadie usa zapatos, toda la gente anda descalza. Dijo: bueno, vamos a mandar a otro. Y mandaron a otro, y a la semana llegó y dijo: ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Excelente, fue la mejor venta de mi vida, nadie tenía zapatos, a todos les vendí zapatos. Entonces, ¿de qué depende? De la actitud y la perspectiva de la que nosotros tengamos. Si nosotros nos damos por vencidos desde antes de compartir, pues nuestro mensaje probablemente no lleve muy buen resultado. Pero depende de nosotros, de cómo veamos la situación. Y tenemos también el ejemplo, por ejemplo, cuando mandaron a los 12 espías a la tierra de los gigantes, ¿qué dijeron los 10 de los espías? No podemos, somos como langostas delante de ellos, nos van a aplastar, nos van a matar a todos. Y 2 dijeron: no, sí podemos, ¿no? Y hasta es tierra buena, abundante, tierra que fluye leche y miel. Entonces depende mucho de la perspectiva en la que nosotros veamos, y sobre todo sabiendo o teniendo la conciencia de que si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios. El mensaje, nuestra función es ir y dar el mensaje, no convencer a la gente. De eso se encarga Dios. La semilla está sembrada, Dios es el que da el crecimiento. Amén. Entonces no nos desanimemos y todos cumplamos con esta función. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 10, 1, 10 al 12, por favor. Ajá. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Y entonces aquí podemos ver que nosotros somos privilegiados, dice, porque ni aún a los ángeles se les encomendó esto, sino a nosotros, el compartir el mensaje de salvación. Entonces somos privilegiados delante de Dios. Ahora, vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 1:8, por favor. Segunda de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena y la usa. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Eres consciente y participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Amén. Entonces dice, por tanto, no te ¿qué? No te avergüences. Muchas veces nos da pena compartir el mensaje. Casi no pasa, pero hay colonias donde hay personas que son chismosas, ¿no? ¿Cuántas veces les ha tocado ver a personas en la calle echando chisme? ¿Y ustedes creen que les da pena?
Entonces no debe de darnos pena a nosotros compartir el mensaje de salvación. ¿Amén? Amén, amén. Sí, porque digo, hay personas que sí. Hay una pelea y ahí está toda la gente, parecen reporteros, ¿no? Ahí está toda la gente. O un accidente y ahí van todos a ver qué pasó. O no falta el que, ¿ya escuchaste del fulanito lo que hizo? Lo que, de aquel que anda haciendo esto, que anda haciendo lo otro. No, andan malos pasos, ¿no? Y así, sin pena, en la calle, ¿no? Entonces, si para el chisme hay facilidad, pues más para el mensaje de salvación. ¿Ven? Aleluya, gracias. Entonces, vamos a ver también, por último, 1 Corintios 9:17, por favor. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido endosada. Muy bien. A cada uno de nosotros como cristianos se nos ha dado la mayordomía del Evangelio. Hagámoslo correctamente para poder dar buenas cuentas de él. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé facilidad de palabra para poder compartir el mensaje. Sabemos que habemos personas que no se nos facilita hablar con los demás, pero el Espíritu Santo es el que está con nosotros ayudándonos a compartir el mensaje. Amén. Digámosle al Señor: Dios, ayúdame a cambiar mi lengua de chisme por lengua de predicación. Amén. Dice que había una hermana que llegó con el pastor y le dijo: pastor, quiero traer mi lengua al altar. Se quedó el pastor así: ¿y cabrá? Entonces, pues pongamos nosotros también